Bajo el sol de Spondylus y el viento ancestral, surcaron los mares los hijos del mar, con velas al viento y timones de coral. Llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, casa, cultura, bahía, faro de tradición. Guardas en tus muros el murmullo del ayer. Desde las olas sagradas hasta el primer puerto, y en cada ola el eco de un mundo por nacer. En la casa americana la historia es tu legado. Doña Berta Santos tejió memorias sin igual, con letras de Hidalgo y manos de oblatos. El siguiente es un programa de 9 horas clasificación en A, punto. con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones. Relatos referentes a nuestra ciudad, sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Buenos días, comenzamos con nuestro programa semanal de Casa Cultura Bahía, Tejiendo Historias y Tradiciones. Saludamos muy cordialmente a los radioescuchas en nuestra ciudad, Cantón, Manabí, y a través de las diferentes plataformas por todo el mundo, ya que sabemos que nos escuchan en diferentes lugares. Es un gusto estar aquí compartiendo este 7 de mayo junto a Marcelo Nevares, Ginger Zambrano, que está en consola. Esperamos que llegue Gustavo Hidalgo y un invitado especial. Yo soy Jacob Santos y ya pasamos el día del trabajo, la semana anterior. Este domingo que se aproxima será el Día de la Madre, así que a prepararse, a dar los abrazos quienes todavía tienen la suerte de tener a su madre, a su abuela y otras generaciones, y los que no, pues haremos la visita como generalmente se hace en el cementerio. Y recordar es vivir, es la frase que utilizamos muchas veces aquí, y recordaremos a nuestras madres este día domingo. Y ya fue el inicio de clases, se vio mucha gente en las calles comprando a última hora útiles escolares, uniformes y tanta otra cosa. Y yo creo que es bonito ver a los niños uniformados yendo a la escuela. ¿Qué te parece, Marcelo? Buenos días, Jacob, buenos días, Ginger, buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo en las diferentes plataformas de La Voz de los Caras. Cada día está tomando más adeptos a la transmisión y más gente que nos acompaña a diario desde muy temprano. El día de hoy, por ejemplo, Javier Endara y Natividad Lord también ya se hicieron presentes desde el primer segundo, así que gracias por estarnos acompañando en este programa que es de Bahía y para el mundo entero. Sí, ya se vio el día de hoy el desfile de más niños y jóvenes que van rumbo al colegio, cumpliendo con lo que exige la normativa y la ley de ir con la mascarilla o el tapaboca, que se ha vuelto un problema ahora, porque hay mucha gente que se está haciendo el negocio con esta enfermedad que ha aparecido nuevamente en nuestra historia. Así que bienvenidos todos a los nuevos estudiantes que van a los diferentes cursos que ya ascendieron, y que aprovechen
este año lectivo también. Hay que recordar que ayer cumplió 55 años Vida y Luz. Así fue, Sí. por eso estaban con globos. Sí, sí, Estuvo sí. muy interesante Así la que celebración. felicitaciones y adelante, porque somos pocas las instituciones que estamos sobreviviendo a muchos embates de la naturaleza, del mundo en sí. Así que son 55 años, el próximo mes nosotros ya cumplimos los 79 y comenzamos la carrera a los 80. Y yo estoy celebrando mis primeros 74 años, Marcelo. Ah, sí, me estaba saltando, ya está la torta allí. Así que Eso felicitaciones. al final las 74. compartiremos. Nada más, nada menos. Yo pensé que tú eras de la misma edad mía, pero no. Es que a mí me mandaron, ya no me aguantaban en la casa, me mandaron a la preparatoria rapidito, y como medio pasaba los cursos, me dejaron. Entonces, todos mis amigos tenían 1 o 2 años más que yo, Claro. y bueno, logré graduarme. Ajá. Y no podía entrar a la universidad porque no tenía los 18 años. Y como tuve la suerte de irme a Estados Unidos en una beca, entonces cuando regresé un año más tarde ya estaba muy cerca de los 18. Usted fue de la época de las becas cuando fue también Miriam Plaza, Claro. fue Moreno. Fue Mauricio Moreno Mauricio antes que Moreno. yo. En mi año me fui con Cecilia Berresueta. Después también se fue una chica Álava. Ajá, sí. En esa época el American Field Service daba becas. Ahora lo que se hace a través del Club Rotario son intercambios. Ah, Así que claro. eso es toda una diferente historia. Y ya estamos ahora sí con la presencia de nuestro buen amigo Vida y Luz de 55 años. 55 años nada más, ¿no? Pero la librería. Por Ah, supuesto. sí, sí. Así que, 60 años en el comercio. caramba. Ya tenía 5 años en Esmeralda. Sí. Entonces, hablando de todo un poco, yo les contaba el Día del Trabajo, el Día de la Madre que se acerca, el inicio de clase, con nuestro buen amigo Jorge Antonio Vázquez, quien también celebra cumpleaños hoy día. Ah. Felicítame, Claro. es mi cumpleaños. ¿Tú estás de cumpleaños? Sí, señor, ya mismo viene la torta. Chuta. Chiquita, pero bueno. Entonces, felicidades a Jorge Eduardo y a todos quienes risueñamente Cumplen años. cumplimos años y seguimos adelante y haciendo preparaciones para el aniversario de Eloy Alfaro en el mes de junio. Ah. Vamos a hacer varios eventos en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Sucre, que este año cumple, si no me equivoco, son 30 años de su apertura. ¿Te acuerdas cuando estábamos en todos esos trámites? Claro, sí, sí, sí. Así que, Bueno, a mí también me tocó algo de Allí, impulsar allí en aquella época. Nos tocaba viajar incluso hasta en la noche a pelear la reapertura allá en Manta. en Manta. Quien se oponía era, yo siempre recuerdo eso porque incluso un día lo increpé y me plantó, fue el rector, el doctor Medardo Mora, el vicerrector académico, que era el ingeniero González, creo que era el apellido. Él se oponía siempre, pero lo logramos. con Héctor Jokovic, con el doctor Héctor. Bueno, todavía el doctor no estaba No acá. estaba. No. Él fue después de... Nos iniciamos allí. Claro, eran los de periodismo, si mal no recuerdo, que Claro. hicieron las gestiones. Sí, o sea, Había mucha gente involucrada. fue la escuela, sí, inicialmente habían más de 50 Sí. personas, pero perdieron la fe y nos fueron dejando a tal punto que quedamos 5. Y ahí está, sí, Los ahí 5 de está, la fama. ahí está la universidad nos Claro, otorgó ahí sí, una sí, yo placa, no sé recuerdo. qué, bueno, estaba Licenciado Quejije, Los el que licenciado perseveraron. Quijije, sí, Claro. licenciado Quijije, Oscarito. don Luis Rivera Vega, Oscar Cedeño Falconí, el alcalde que en esa época era presidente del municipio, Carlos Mendoza Rodríguez, y el que habla, Marcelo Nevares Falloni. Los 5 quedamos peleando el asunto. Lamentablemente yo no estoy en esa parte de la historia, no sé por qué se obvió. Alguien se olvidó. O se olvidaron, no Así sé. pasa muchas Pero veces. yo recuerdo que alguien me dijo, pero
usted iba a Manta, pero sí íbamos en mi carro. Yo era el que los llevaba. Sí, pues, yo después fuimos una vez, alguien nos llevó y ya estaba el hemiciclo antes de llegar a la universidad. Y la persona que nos llevaba, creo que era un taxi, no recuerdo ahorita, daba vuelta, y yo le dije, ¿y por qué sigue dando vuelta? ¿Por qué no sale a la universidad? Es que no encuentro la salida. Ella daba vuelta. Y eso se repitió luego cuando ya teníamos la primer buseta de la universidad con el chofer también. Era la primera vez que iba. Y también se quedó dando vuelta porque no sabía cuál era. No sabía, eran 4 salidas, no sabía por dónde salir. Así que la universidad está allí. Comenzamos, recuerdo que le fuimos a pedir a don Vicente Hurtado Poli, que era el rector del Colegio Eloy Alfaro, para que nos diera el espacio allí en el colegio. Y él dijo, bueno, yo no tengo problema, el asunto es que aquí no hay luz. Entonces tuvimos que hacer la gestión. No, nosotros mismos compramos cable y comenzamos a conectar. Eran como cordeles que había. De un curso a otro eran cordeles. Nos iniciamos justamente. La carrera más fácil para iniciarnos era la de periodismo, la de comunicación social, porque no había tanto trámite. Y ocupamos inicialmente, le pedimos al doctor que nos prestara la biblioteca ahí en los altos del Cine Teatro Municipal, y nos hacía de secretaria Chaviquita Mendoza Rodríguez, con ella, y entonces ahí se recibían las inscripciones, y hasta que llegó el día que teníamos que abrir. Entonces estábamos estas 5 personas y nos iniciamos y pusimos como oficina, en los bajos había unos espacios de oficina allí en donde ahorita es el hotel Buenavista Play. Buenavista, allí había las oficinas. Que era de la familia Estrada. Exacto, sí, de Carlos Estrada. Y ahí teníamos la oficina y comenzamos las clases en el Colegio Alfaro, ahí con pupitres prestados, lleva para aquí, lleva para allá. Terminábamos las clases a las 11 de la noche y teníamos que devolver los pupitres que habíamos sacado de otro lado, ¿no? Y el inspector, recuerdo que era el licenciado Quijije, que daba clases y también hacía las veces de inspector, porque nosotros estábamos pues multiplicándonos, ¿no? Y ahí ya se fue tomando profesores a don Vicente Hurtado Poli, había un señor de la Sierra también que vivía antes aquí en Bahía, no recuerdo ahorita el apellido, y se fue trayendo, creo que Estrellita Toro Moreno también, creo que le llevamos allí. Yo recuerdo que yo estuve dando clases creo que 3 años, yo daba periodismo, ya habíamos abierto turismo, y había una materia que se llamaba equipos de comunicación, algo así era el nombre de esa materia, y yo tuve que dejarle encargado las clases al hijo mayor de Carlos, a Pedro que estaba todavía estudiando en Quito, porque yo me ausenté a revalidar materias a Estados Unidos, allá a Telesbury, que era la universidad donde yo estaba, y ya no podía quedarme acá, o me quedaba de profesor, o me iba yo a terminar los estudios. Hay que tomar decisiones importantes. Sí. Esto es una primicia, no sé si ya aprobó el señor decano aquí, pero lo que vamos a hacer es un festival que se va a llamar Tradiciones Manavita Alfaro Vive, y va a haber bailes, cuestión gastronómica, y los auspiciantes vamos a hacer obviamente la extensión de la universidad, Casa Cultura Bahía y FE Construcciones. Una sugerencia al nombre del festival. La parte de Alfaro Vive es muy complicada porque hay ingrata recordación para el país. Pero la universidad se llama Universidad Laica Eloy Alfaro. No es por el nombre, es por lo que dice. Es por lo sucedido. O sea, es de ingrata recordación la palabra Alfaro Vive. Claro. Sí, correcto. Entonces, es que había una palabra extra ahí y yo sugerí que se cambie precisamente. Muy interesante, ¿sí? Vamos a pasar esa, o sea, por eso te digo, esto es... Yo, Alfaro, el mejor ecuatoriano... No, tampoco. Bueno, algo parecido. Bueno, fue declarado el mejor ecuatoriano. Pero eso fue
propuesta a través de los medios de comunicación. Sí, claro. Entonces, como que no, bueno. Pero no, llegó pero, al fin. mira, hablando de él, aquí tengo un libro que fue prestado por un buen amigo, Ernesto Santos Rodríguez, y precisamente esto fue publicado en el año 1909. Se llama La Guía Comercial, Agrícola e Industrial de la República del Ecuador. Y aquí está en sus primeras páginas la constitución de Eloy Alfaro, que cuando fue hecha, creo que fue en 1906. Este libro tiene más de 1000 páginas. Yo estaba muy emocionado porque muchas de las fotografías antiguas que tú has compartido, y otras personas también salen de este libro. Tengo el privilegio de... Y tú tienes una copia. Una copia de ese libro. No copia, tengo un original. Ah, ya. Es original, que fue un obsequio de Ego Reuchemer, un distinguido amigo hijo de alemán que vivieron aquí en Bahía. Qué bien. Y él me dice, mira, yo veo que tú haces estas cosas, pues te obsequio que era de mi padre. Claro. Lo interesante de esto, y vamos a hablar en unos minutos acerca de los contenidos, es que yo saqué fotos, y mal sacadas, pero las compartí con el grupo de amigos de historia de Chone y de Canuto, y estaban muy complacidos de que yo estaba. Hay fotos muy interesantes en ese. Y esta mañana, preparándome para la charla, para la tertulia, sabiendo que iba a venir un buen amigo acá, y hay una página de, creo que son sus parientes. Que son los parientes, son. Ya. Entonces me pongo a ver aquí en internet, oye, el libro está de más de 1000 páginas, 1300, 1400 páginas, está digitalizado y disponible. Es decir, todas esas fotos antiguas de Bahía que a veces salen borrosas, se las puede bajar de internet, lindos y bellos, porque este librito, si bien es cierto que está en 95% de buenas condiciones, las polillitas como que se han hecho mella. Claro. Ya. Y ahora sí, entonces le damos la bienvenida a esta persona que llegó. Antes, tú has andado ya en GPT. Sí, pero no me gusta porque hay diferentes motivos. GPT yo lo he utilizado para que me dé ideas de logotipo, que me dé desarrollo, y como fui docente siempre hay esa pugna o qué sé yo, molestia de que cuando uno era docente, y nuestro invitado que ya mismo lo presentamos, todos los que hemos sido docentes, todos aquí en esta mesa hemos sido docentes, teníamos que preocuparnos del plagio. Claro. Y la inteligencia artificial y el chat GPT creo que va a propiciar mucho al plagio, porque te escribiste un libro. Sí, correcto. Tú le das las ideas, te preguntan los capítulos, y tú pones ahí, tú das ideas y te escribe un libro. Claro que se cuesta, ¿no? Sí. Así Bueno, que a mí me pasó eso justamente con una persona de Canoa. Me pidió datos para estaba como funcionario allá de algo en la junta parroquial, creo que era, y me vino a pedir datos y a invitarme incluso para que yo diera una charla el momento de la celebración de la parroquialización. Y yo, como tenía bastantes datos de Canoa, de antiguos y todo, le proporcioné las copias de lo que yo había desarrollado, de lo que yo había leído y había ya redactado. Y total es que el señor cogió, llevó los datos y todo, nunca me invitó a la conferencia, y ahí me entero después de la celebración, pues me viene una persona y me dice, oiga, don Gustavo, dice, yo encontré esto, dice, pero yo recuerdo que usted me enseñó unos datos que tenía y son igualitos a los que usted tiene. Y le digo, ¿cómo es eso? Y me enseña el libro, ¿no? Me dice, a mí me regalaron uno. Oiga, le digo, pero si son mis propias palabras, ¿no? Aquí está. Había copiado exactamente igual
lo que yo le di, ni siquiera tuvo dársela. ¿Cómo es la molestia de disimular y cambiar una que otra cosa? Sino que estaba textualmente como yo tenía mis originales. Y había copiado de Guayaquil, en la biblioteca de Guayaquil había algún datos de Canoa también y los había insertado allí. No, entonces de repente me lo encuentro al tipo y yo estaba poniendo gasolina. Y se sonrojó por lo menos. No, se puso muy nervioso porque le dice, mira, te voy a demandar. Porque lo que está en el libro es exactamente mi trabajo. Bueno, ahora sí. No, que discúlpeme, que lo que pasa, ya le voy a regalar un libro. ¿Y tú crees que con regalarme un libro a mí me vas a...? Estás loco, le digo. A mí no me interesa porque es un trabajo mal hecho. Antes de que entre Jacob, para saludar, ya habíamos mencionado a Javier Endara, a doña Natividad Lora en Guayaquil, Leonardo San Pedro, feliz cumpleaños Jacob. Muchas gracias. Beverly Almeida también, felicidades al cumpleañero. Pero sí puede saber cuántos años tiene. Claro, sí, ella dijo 74. Confesó por fin. Sí. Yo siempre lo he confesado. Yo pensé que era unos 2 años más, pero ve, tiene 74. Mantenidito está. O sea, voy a cumplir 26 años para llegar a los 100. No sé cómo es la cuenta regresiva. Sí. Presentemos al invitado de una vez. Para terminar con las personas. Y ya se está arreglando para irse porque no le paramos. Miguel Fernando @Montenegro también está enviando saludos. Cristina Cagua, feliz cumpleaños Jacob, saludos a todos desde San Antonio de Caracas Coffee, ella nunca pierde el programa. Miguel Fernando @Montenegro dice Alfaro por siempre. Felipe, se me fue Felipe Molina también está enviando saludos desde Charlotte, también envía saludos al cumpleañero. Parece que hay alguien que está queriendo intervenir. Claro. Ya viene Ginger. Ya viene Ginger. Pero mientras tanto presentemos, porque ya los que están viéndonos en Facebook está como medio nervioso. No es cierto. El ingeniero Luis Dueñas, el gran amigo Lucho, nos acompaña hoy día para hablar de un poco de todo, porque tenemos una trayectoria juntos desde hace muchos años. Desde el Abraham Lincoln, no, desde el Salesiano. Porque yo vi una foto del Abraham Lincoln, una que tú estás, en otra que está don Lucho. Salesiano de los 50, 54 en adelante. Bueno, entonces, bienvenido Luis, el ingeniero Lucho Dueñas. Muchas gracias, Jacobo. Buenos días. La radio audiencia de La Voz de los Caras. Después de 9 años más, un poquito más, vuelvo a estos micrófonos. Porque hacíamos el programa, ¿cómo se llama? La naturaleza de usted. Así es. Con el mayor gusto de la Fundación Eco Bahía. Esos viejos y nuevos oyentes de este programa, que siempre fue bien sintonizado por la comunidad. Bueno, y agradezco la invitación de ustedes. Ese libro de allí, yo lo conocí, lo que es la pasta, en perfectas condiciones, de mano de un pariente, el doctor Pedro Dueñas Hilaire, canuteño radicado en Puerto Viejo. Él tiene mucha historia de esta zona. Claro. ¿No? Es un historiador familiar y además de eso, un historiador con muchos conocimientos, y me mostró ese libro precioso. Como te digo, esto ahora está en línea, digitalizado completamente. Vale la pena, qué bueno, recién me entero. En Google, sí, lo que hay que buscar es, voy a poner el vínculo en la página de Casa Cultura Bahía, porque me emocioné esta mañana al ver, porque estaba tomando fotos y como que no salían tan bien, si le pone uno el flash como que pierde. Bueno, por lo que brilla. Sí, por lo que brilla. Perdona que te... La calidad es papel couché. Sí, que les interrumpa. Sí. Estoy aquí pues para conversar sobre algunos temas más que todo ambientales, porque está preocupante la situación que se está produciendo a nivel nacional. Aducen muchos que al fuerte invierno, yo creo que viene de más allá. Y eso la deforestación. Exactamente, la deforestación, a raíz de los años 70, de la siembra del petróleo y mucho antes también. Entonces yo conozco la historia desde los años 50, yo transité por aquí, por Verdún, en el ferrocarril paralelo, claro, justamente a estas lomas que se están desgranando ahí en el Verdún. Entonces quisiera comentar. Claro, pero Lucho, antes de eso, nosotros tenemos aquí una especie de protocolo.
aquí hacemos las preguntas habidas y por haber. De acuerdo. Aunque nos conocemos nosotros, pero de pronto allá alguien dice, ¿cuál es este señor Lucho Dueña? Porque tú no eres oriundo de Bahía. Casi como que fuera. Claro, o sea, No, hay adoptado. la familia y los ancestros Sí, mi familia era de aquí. del ingeniero Luis Dueña han estado viviendo en Bahía desde tiempos ancestrales. Ahí o sea, arriba donde desde está la costeña, pues. Claro, era de mi desde que abuelo. Bahía propiamente comienza a ser ciudad, o estamos hablando del boom del 1860. Y los años 80, cuando. Entonces Ciro ahí Dueñas, vienen, ¿no? hay Junto con 1800 estoy hablando, ¿no? Cuando vienen muchas familias de Calceta, Canuto, Tosagua, Chone, a hacer vivencia en Bahía por el estudio de sus hijos. Ah, sí. Entre ellos, pues, su tía María también, que era la dueña de la casa donde estábamos hoy día, Vida y Luz. No, La esa que casa les era tira de la mis abuelos. Ah, Era de mis abuelos. por eso, pues, Y a eso me refiero, o sea, todos herederos después, sus sí. ancestros. Y toda esa manzana de ese lado pertenecía a la familia Dueñas. Media manzana de calle. Claro. Y después había, me acuerdo, otra casa que fue después de don Efraín Centeno, frente al municipio. Había otra casa que era la familia Dueña. 7 casas tenía mi abuelo Claro. aquí en Bahía. Y había- ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Como que no- Roberto Dueñas Giler fue presidente del Consejo de Sucre del año 1925 y otro año más, no me acuerdo. Otra casa de ellos, si no me equivoco, estaba en la calle, la que sigue después la Río Frío, que no me recuerdo en esta Mire, la rato, casa y que Arena. fue de Cuenca, creo que es todavía. Sí, también era de la familia Dueña. El Manaví era de mi abuelo, la de al frente también. Allá frente al parque, la de mi tía Lidada, Dueñas de Plaza. De Plaza. Entonces era un cuarto de manzana. Acá al fondo donde vivían los chinitos, Lonchón. También era de ella, Era de mi abuelo. que ahora es de la familia García Chancay. Exacto. No, de los... Claro, Claro. donde don Claro, Jacinto Santos. la de Santos. más arriba, porque que era de la familia Román Esa. fue de Jacinto Santos, antes fue de Sí, pero Comercindo la que Villasís. está frente a donde termina la calle Bolívar, esa era de mi abuelo. Claro, es así, La familia es así. Román, sí. Esa era la familia Dueña. Yo me acuerdo que ahí vivía la familia Chan Castillo Yuenchán, y Yuenchón. Huenchón, Sí. Huenchón Lautón. ¿Y a qué se dedicaba tu abuelo, Lucho? Mi abuelo fue siempre ganadero, un ganadero muy próspero, porque te digo, de acuerdo a lo que conozco que heredaron los herederos, pues, ¿no? Claro. Pero en la zona de Chone, ¿verdad? Chones, Bahía y en Cojimíes también tuvo, pero después se vino nomás al sector de Chones. Y Bachiller, Tosagua. había otra propiedad de los Dueñas, que es donde es mi casa, en Leonidas Plaza. Ahí había corrales. como una quinta, Sí. que era de don Roberto Dueñas, De que era acuerdo. tío abuelo suyo. No, mi abuelo Roberto. Dueñas Su Giler. abuelo Roberto Sí. era. No recuerdo eso porque en las escrituras que yo tengo de esa propiedad, él es el dueño, el primer dueño de todo ese sector. Sí, me conversó mi padre alguna vez. Que O sea, más ahí había como una quinta, digo yo. Allí porque eran corrales. eran se algunas daban hectáreas. sí. Claro, corrales exactamente. Mi abuelo le proveía de ganado aquí a don señor Rodríguez, Luis Rodríguez, para llevar a Guayaquil en buques que iban de aquí de Bahía. Claro, ahí con don Guillermo Rodríguez. Él era Don Eloy Rodríguez. Guillermo Eloy. Sí. Guillermo Eloy Rodríguez, Canchingre, creo que era el otro Exacto. apellido. ¿No? Los corrales eran de Y ahí habían los corrales, y más acá había otros corrales que eran de Daniel Hidalgo, en lo que es al frente de San Jorge. Don Miguel le daba. Y traía un ganado de primera, pues. Lo traían incluso, ahorita que usted decía, de Cojimíes también. Crecían los novillos grandes, Claro. todos, no como ahora que bueno. Qué interesante. O sea que ellos tenían sus haciendas por otro lado, pero residían aquí. Residían en Valle Sí, Caraqué. mira, mi padre me conversaba del famoso barrio Los Dátiles, que ellos pasaban por ahí de madrugada y pasaban recogiendo los dátiles que estaban caídos. Ya. Venían con ganado, no sé, la vuelta del doctor Bati, dónde, pero por ahí pasaban con Había, yo no sé si sería de ellos, había otra propiedad de aquí, antes del Pajonal, para acá, que creo que era de alguno de ellos, no sé. Bueno, ustedes tienen aquí algunas propiedades. ¿Y tú estudiaste, dijiste, en el Salesiano?
Yo comencé mis estudios en la escuela Don Bosco el año 52, la famosa correccional de la señora Teresa Pavón de Pinto. Pavón de Pinto. Así Sí. dice nuestro buen amigo el doctor Universo Zambrano. Es un buen grupo de choneros había ahí, de gente de Cojimí, Muisne, por allá. Muy interesante. A ver si ahí están las famosas fotos. Hacienda La Juanita. De don Mariano Dueñas. Está doña Juana M. de Dueñas, está don Sergio Domingo Dueñas, don Mariano A. Dueñas, Ellos de Canuto. claro. Sergio Domingo Dueñas. Parientes, me imagino, ¿no? Sí, sí. Claro. Todos eran descendientes de Ciro Dueñas Lord. Pero ellos propiamente, De Mariano Dueñas Rivadeneira. ellos vinieron de la sierra, ¿no? Al parecer. José Dueñas vino de España, en Quito se relacionó con una señora de apellido Rivadeneira. Vino la prole, pues. Dueñas Rivadeneira, de entre ellos Mariano Dueñas Rivadeneira, que se radicó en Rocafuerte. Y ahí comienza el crecimiento. A crecer la familia. En Manaví, sí. Hicieron un triángulo, Rocafuerte, Canuto, Chone, Bahía. La mayoría de los Dueñas son canuteños. No sé si mi bisabuelo era canuteño, Dueñas Lor. Claro. Isidra Lor fue la esposa de don Mariano Dueñas Rivadeneira. Ella era de Rocafuerte. Bueno, con esa introducción a tus ancestros, ahora como los programas se extienden un poquito, tenemos que ir a un corte ¿De comercial. acuerdo? El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas, 30 minutos. ¡Compañero! ¡Taxi nuevo! Sí, gracias a la cooperativa Chone. Taxista, aplica crédito microtaxi hasta $20,000 para cambio de unidad o mantenimiento con tasa de interés del 14%. Creemos en ti. Emprende sin límites, crece sin fronteras. Con la cooperativa Chone. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros. Con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto Dueñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. Hey, señor, señora, Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. Ey, no sigas más, se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. ¿Está en busca de repuestos y accesorios para su vehículo? Entonces visite Auto Store en Leonidas Plaza, con un gran stock de repuestos originales de gran calidad, repuestos y accesorios nacionales e importados para todas las marcas de vehículos, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, equipos de sonidos, parlantes, filtros y mecánica en general. Almacén de repuestos Auto Store tiene la solución que necesita para su vehículo y al mejor precio del mercado. Están ubicados en el centro de la avenida César Ruperto Dueñas en Leonidas Plaza. Información al 098-97-42-94-6, 098-65-22-104. Almacén de repuestos Auto Store, la solución a tu alcance. En Bahía de Caracas, Ferretería Rofat es el local que cuenta con un stock completo de materiales eléctricos, plomería, grifería, cerrajería, pinturas, el mayor surtido de materiales de construcción. Ahora, gypsum, perfiles, romeral, bonder, cemento y mucho más.
Rofat te hace fácil las cosas. Materiales de calidad, atención personalizada, los mejores productos, las mejores marcas. Visite Ferretería Rofat en Malecón Alberto F. Santos, junto a Pinturas El Maestro. Para cotización y mayor información, llame al 015-055. Ferretería Rofat, un grupo de ventajas. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Canes. 9 horas, 33 minutos. Retomamos nuestro programa Tejiendo Historias y Tradiciones, Casa Cultura Bahía, con la presencia del ingeniero Luis Dueñas, quien nos acompaña, y hemos estado recordando acerca de sus ancestros y la importancia de la familia Dueñas que tiene en toda esta comarca, ¿no? Como decíamos, desde Rocafuerte, Canuto, Chone y definitivamente Bahía, la zona norte de Manabí en general. Así que qué gusto tenerte aquí en nuestro programa, y precisamente al tú iniciar dijiste que querías hablar un poquito acerca de cuestiones ambientales, y yo sugiero que de pronto lo que podemos hacer en su momento es cuando se acerque el día de, no, pues hay siempre el conflicto, ¿no? El día del ambiente es el día del Eloy Alfaro, el mismo día 5 de junio. Sí, de este mes de mayo comienza el alfarismo, ¿no? La batalla de los amarillos del 5 de mayo. Eso precisamente íbamos a hablar, creo, hoy día, que Gustavo ha hecho bastante investigación de ese tema, y cuando Eloy Alfaro se proclama jefe supremo 1800. Pero primero hubo una revuelta. Claro, o sea, hablando de esto, ¿no? La proclama de Chone justamente del 5 de mayo de 1895. Sí. Entonces, hay dentro del asunto histórico, lamentablemente, y lo vamos a repetir, lo hemos repetido en varias ocasiones, hay un acomodo a la historia. O sea, quisieron opacar totalmente el 5 de mayo, quisieron borrarlo, la fecha del 5 de mayo del calendario histórico, lo cual no puede ser. Si no hubiera existido el 5 de mayo, jamás se hubiera dado el 5 de junio, claro, que es el golpe de la revolución alfarista. ¿A qué se debe esto? La revolución alfarista, con la batalla de los amarillos, que es entre Tosagua, hoy ya pertenece a Tosagua, ese sector, sí, no fue una batalla decisiva en aquella época, cuando parece que las huestes alfaristas habían como perdido el rumbo, había habido una especie de decepción y habían desertado inclusive una gran cantidad de alfaristas, y gracias a la batalla de los amarillos, a la cabeza de esos Ramos y Duarte, Mauro Ramos y Duarte, Pablo Ramos y Duarte, de Llanón, entre otros, sumado a esto, un capitán Félix Guzmán también. Félix Guzmán, correcto, que incluso eran mexicanos, no eran ecuatorianos, eran mexicanos, que han venido con Alfaro desde Centroamérica para apoyar la revolución. Sí. Y en Chone se unen familias como los Andrade, los Díaz, Hidalgo, entre otros, que se me escapan este rato. No, estas familias ayudan a este grupo y se forma un batallón que repele a los gobiernistas que estaban tratando de dominar la zona norte de Manabí, y repelen a los batallones gobiernistas. Y esta batalla se da justo en los amarillos, porque los gobiernistas, al ver que tenían la plaza de Chone perdida, comienzan a huir, y se le viene encima el grupo encabezado por Ramos y Duarte. Y la batalla se da justo allí en los amarillos, en ese sitio se da la batalla de los amarillos, en la cual vencen los alfaristas, pero muere Ramos y Duarte. Y capitán Félix Guzmán. Entre otros que están incluso pues ellos enterrados en sus tumbas en Chone. Están en sus tumbas hasta la actualidad. Primero los enterraron en Bachillero y después lo trasladaron en un periodo. Claro, entonces de esa batalla surge una proclama. O sea, la gente enardecida de que habían matado a Ramos y Duarte,
y surge la declaración del 5 de mayo de 1895. Sí. No, comunican a los otros alfaristas del país la situación como estaba en Chones, y se va un grupo de choneros, 30 choneros, yo tengo listado, lamentablemente en este rato no lo tengo aquí a la mano, pero Solórzano, García, el listado claro de todos los choneros que viajaron a Guayaquil justamente a la proclama, a hacer el escándalo en Guayaquil. Y es interesante porque esto es el 5 de mayo y se demoran un mes, ¿verdad?, para llegar a Guayaquil. Claro. O sea, se demoran menos, pero cuando llegan a Guayaquil, los guayaquileños no le paran mucho, como dicen, no le paran mucha bola. Acapararon la cuestión. Pero ellos se continúan, como se dice, con esa... están ese ánimo totalmente entusiasmados en continuar con la revolución, y hacen la proclama de Chones, la llevan a Guayaquil, y en vista de que la élite guayaquileña no les dio cabida, comenzaron a recoger firmas en el Parque Central y en el Malecón de Guayaquil, los alfaristas de Chones, ¿no? A recoger firmas de las cuadrillas, de los trabajadores. Cuando se dan cuenta la élite guayaquileña de que les ha dado resultado la proclama de Chones y que en Guayaquil hay una efervescencia dentro de todo el pueblo, ahí entran ellos, y de ahí viene, por eso se demora todo este tiempo, y se hacen la proclama del 5 de junio. Entonces, por eso digo yo que si no hubiera habido el 5 de mayo, jamás hubiera existido el 5 de junio, ni la proclama para traer Alfaro al Ecuador. Todo arranca del 1 de mayo. Con la muerte de Ramos y Duarte, porque era un hombre muy querido en Chones, se había hecho pues tan agradable los choneros, era un médico veterinario. No, que curaba pues con naturista. Naturista, exactamente. Naturista propiamente. Y era un tipo bien apuesto, pues no, se vestía bien y todo. Tal es así que narra la historia de que ya lo andaban cazando los gobiernistas, y entonces uno de estos pesquisas que le llamaban ahí, estaba en una tienda de un señor Gobea, y pasaba el señor don Mauro Ramos y Duarte por la calle, y este señor le preguntó a don Tomás Gobea, quién era ese tipo. Entonces le dijo, ese es un mexicano, dice que está aquí en Chones, que vino pues enviado por el general Eloy Alfaro, y que la gente aquí lo quiere mucho. Porque le dijo, yo tengo orden de capturarlo a este. No te metas, dice, con ese señor, porque todo el pueblo de Chones se te viene encima, porque es un hombre muy querido aquí en Chones. Efectivamente, ¿no? Claro. Ya, y lo otro, pues ya el grupo el ejército gobiernista estaba en Chones y salió de Chones huyendo ya. Por eso le digo, y Ramos Duarte arregla su grupo de alfaristas, su ejército alfarista, y lo sigue, y los alcanzan los amarillos, y allí les da batalla. Pero así como él era la cabeza que quería el gobierno, a él lo mataron de primero. Claro. Sí. Iban allí los hermanos Aníbal Andrade y Dionisio Andrade Hiler, que eran hermanos de mi abuela paterna. Claro, también estaban los Hileres en esa revuelta. Sí, los hermanos Aníbal. Yo tengo la lista de los 30 firmantes de esa acta de Chones, que la llevan, ya digo, a Guayaquil. La élite guayaquileña no le da mucha bola, no le para bola, como se dice, y comienzan ellos personalmente a recoger firmas en el Parque Central de la Plaza del Centenario y en el Malecón. Entonces, cuando se da cuenta los guayaquileños, la élite guayaquileña, que habían más de 5.000 firmas, entonces ellos comienzan también y ya se meten y ya le dan el golpe, como se dice, del 5 de junio. Sí. 1895. Un mes después, de 1895. De acuerdo. Entonces, ahí pasa lo mismo que en Esmeralda. En Esmeralda, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué es primero, octubre o agosto? En Esmeralda se da el golpe el 5 de agosto. Agosto, sí. ¿No? Y en Guayaquil, de 1820, y en Guayaquil se lo da el 9 de octubre. O sea, después, pasa la misma situación. No cree, como el golpe fue dado en Río Verde, en Esmeralda, no le dieron mayor importancia. Entonces, claro, lógicamente, Guayaquil ya tenía una población en aquella época considerada de unos 20.000 habitantes.
¿no? Entonces ya tenía su importancia numérica en habitantes. Entonces al de Esmeralda no le dieron, incluso también el 5 de agosto siempre lo quisieron opacar, hasta el punto de que nunca fue fiesta nacional. Ahora que ya lo reconocen, pero antiguamente no nos olvidemos de la afinidad que tenía Esmeralda con la Real Audiencia de Quito y con Bahía, Gran Colombia y Bahía, y el límite era el sitio del Pajonal, y el resto era Guayaquil. Esmeralda pasado Bahía. Claro. Y Guayaquil tenía más avenida con Lima. Claro, había una permanente comunicación entre Esmeraldas, Bahía de Caracas, con los intermedios de Cojimó y Muisne, y de aquí también había otra interconexión con Manta. ¿No? Hasta ahí llegaban las relaciones más o menos dentro del norte de Manabí. Como tú dices, Jacob, Guayaquil estaba ligado a Lima, porque habían familias guayaquileñas que tenían negocios en Lima y en Guayaquil. De eso había algunas familias guayaquileñas, de ahí que siempre se dijo pues que Guayaquil siempre tendió a ser limeña, y por eso los peruanos también reclamaban como cosa propia, porque había un nexo entre Lima y Guayaquil. Y Guayaquil es ecuatoriano gracias a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, pues, que si bien es cierto, tiene sus méritos, también tuvo sus caprichos, diría yo, como tirar abajo una de las primeras constituciones que se forjaron en Ecuador, como hacer la provincia de Manabí, dividir, mejor dicho, la provincia de Guayaquil, que comprendía también Manabí, la divide justamente para que Guayaquil no se separe y se vaya a Lima, porque según la tendencia Guayaquil quería aliarse a Lima y Bolívar no quería que se haga tal cosa. Entonces por eso declara como provincia a este sector de Manabí, cuando todos sabemos que hay una gran diferencia entre el sur de Manabí y el norte de Manabí. Así es, el nombre Manabí, que no existía antes, no hay, se la conocía como Puerto Viejo. Partido de Puerto Viejo y Partido de la Canoa. El Partido de Puerto Viejo, toda la parte sur, o sea, a partir más o menos, ni siquiera Rocafuerte comprendía, sino de Puerto Viejo hacia el sur era el Partido de Puerto Viejo, y de ahí hacia el norte era el Partido de la Canoa, no, que era reconocidos por la Real Audiencia y creados por la Real Audiencia con sus respectivos gobernadores, el gobernador de Partido de Puerto Viejo y el gobernador de la Canoa, lo que abarcaba hasta Atacame. Era el límite, desde Punta Quebrada Pajonal hasta Atacame. No, ese era el sector norte. Entonces Bolívar decreta una provincia entre los que hasta ahora existe el problema de que no tiene nada que ver el sur de Manabí con el norte de Manabí. O sea, incluso sus etnias indígenas eran totalmente diferentes. O sea, no tenían nada que ver. Lo que se llama el pueblo manteño. El pueblo manteño es uno, y lo que es de Charapotó hacia el norte es totalmente diferente. O sea, incluso lo que está estudiado en arqueología, la cultura cara abarca desde Charapotó hacia el norte, que llegaba hasta Esmeraldas, la cultura cara. Y los manta eran visitantes solamente, pero no habitantes. Está eso incluso demostrado a través de los estudios que se hicieron desde Víctor Emilio Estrada, recuerdo. Después vino Julio Viteri Gamboa, los mismos estudios. Después viene Betty Meyer y Clifford Evans, que son egiptólogos traídos por Emilio Estrada y que hacen los estudios en el norte de Manabí, y no tiene nada que ver las etnias indígenas del norte con el sur de Manabí. Son totalmente diferentes en costumbres, en habilidades, hasta en la siembra, en los entierros, en todo son totalmente diferentes. Y en la parte, digamos, de los ecosistemas, claro, la división aquí en el estuario del río Chone, que la corriente de Humboldt vira hacia el oeste por el Cabo se va Pasado, a Galápagos, entonces la zona sur es mucho más seca que la zona totalmente norte. Diferente. Entonces los ecosistemas son completamente diferentes. Por ejemplo, este año
que estuvimos trabajando en Tabuchila, el riachuelo no se secó, había agua, mientras que en el sur no tenemos agua y el agua es salobre, pero bueno, el tema es que en realidad estamos hablando de dos regiones diferentes. Totalmente diferentes, sino que ya le digo, Bolívar, la intención de Bolívar era evitar, desmembrando a Guayaquil, desmembrándole la provincia de Manabí, evitar que se vaya al Perú. Que se vaya al Perú. Entonces ahí es que crea la provincia de Manabí, que incluso en principio quedó en stand-by, y luego Santander es el que le pone la firma para que se cree de una la provincia de Manabí, pero con un nombre que no correspondía incluso a la provincia, porque la palabra Manabí, los manabíes, habitaban más o menos en lo que hoy día es San Miguel, ¿cómo se llama? Los bancos. Entre los bancos, Santo Domingo, y o sea, ya dentro de la cabeza de Manabí, de la parte del norte de Manabí, habitaban los manabíes. Y Canseví, los Canseví, que la Torre de Esmeralda. Claro, exactamente, el Cabo San Francisco y Galera. Los Canseví, según algunos historiadores que han querido torcer la historia, los ponían como que eran habitantes entre Santa Ana, Rocafuerte. Por Dios, bueno, cada cual claro, tiene ¿no? Su sesgo, ¿no? Entonces, pero demasiado sesgado porque no tienen nada que ver. Canseví es una única etnia ubicada entre San Francisco y Galera. Sí. Ese era su hábitat, y eso usted lo encuentra buscando la bitácora de Ruiz de Estrada, Bartolomé Ruiz de Estrada, que es el primer español, piloto español, que mandado por Pizarro viene a hacer la inspección y funda Esmeralda el 21 de septiembre de 1526. Él en su bitácora dice, encuentra a los Canseví en el Cabo Pasado, entre Cabo San Francisco y Galera. Sí, no hay otra zona de Canseví en ningún otro lado. Y en este programa hablamos algún rato de la etimología del nombre Manabí, que según personas conocedoras dicen, alega que significa tierra sin agua, porque así es en quechua. Sin embargo, los quechuas no habitaron en esta zona. No tenía nada que ver. Entonces, ahora el grupo de historia de Chone tiene una muy excelente alternativa y propuesta con documentos. Es la lengua chapalá. De la lengua chapalá. La nuestra. Manabí quiere decir tierra de venados. De venados. Por ahí puede estar. Claro, tierra de venados. Ellos tienen toda la documentación y el argumento para decir porque incluso pues nosotros imagínense ustedes lo que es la parte oriental de Manabí es llena de agua. No, es la que alimenta la represa Daule Peripa, la que se va al río Quinindé, no, la que sale luego nosotros tenemos el río Cojimíes, que es un río grande, luego tenemos el Cuaque, luego tenemos el Jama, Camarones, que va y viene, no es tan permanente. El Briceño. El de Briceño también, que nace en las montañas de Chone. Luego tenemos el río Chone. El Carrizal y Chone. Carrizal y Chone, que tiene la salida a la bahía de Cara. Luego tenemos el río Puerto Viejo, que sale en Charapotó. El río Chico. Luego ahí sale Puerto Viejo y el río Chico. Luego en Manta, que sale el río Manta y el río Burro. Y luego tenemos en Jipijapa, que sale otro que no es tan permanente, en verano casi se queda sin agua, pero en invierno pues se mantiene a veces hasta el mes de agosto con agua. Y luego tiene el río San José, que es el que divide la provincia del Guayas con Manabí. Entonces, son ríos de invierno nomás. Pero que siguen en el verano botando algo de agua. Muy poco. Y los permanentes son el Puerto Viejo, el Chone Chico y el Cojimíes, que se mantienen. Jama. El Jama también, que se mantienen permanentemente. Sí. ¿Qué pasa? Que los recursos hídricos no han sido manejados correctamente. Bueno, en los últimos años sí. Ese es otro tema que. Porque no nos olvidemos que tenemos la represa del Río Grande en Chone, tenemos la represa Carrizal, que es la más grande del país, del país. No, el Daule Peripa. Daule Peripa. Bueno, ahora el Daule Peripa, ¿no? Pero el Daule Peripa nace en Manabí. Toda el agua del Daule Peripa es en Manabí. ¿Ah, sí?
las cabeceras. No, y son ríos muy antiguos, lo encontramos en los mapas de Wolf, Vicente Maldonado, de Vicente Maldonado. Y incluso mucho antes, en la apertura de la carretera o del camino entre Bahía Santo Domingo Quito, que es donde se ahoga en el río Peripas, se ahoga el promotor de esta carretera, Fuica. que es Fuica. No, Martín de Fuica se ahoga justamente cuando se le vira la balsa en el río Peripa. No, y ahí hay una cantidad de ríos pequeños en ese sector que siempre nacieron en las montañas de lo que es Chone, de lo que es Carrizal. Río de Oro. Sí, entonces que nacen de Jama, salen dos ríos de las montañas de Jama, atrás de Convento, exactamente de la montaña de Convento, salen dos ríos que van a pegar al Jama, y dos ríos que van, el río de Oro incluso va a dar al lado del Peripa. Así es. ¿No? Y recuerdo eso irónico cuando yo era presidente de Cámara de Comercio por el año, cuando recién se iniciaba la construcción de la presa Doble Peripa. La Junta de Agua del Guayas, que la que estaba hecho cargo de esto, quería cobrarle a Manaví la ocupación del bombeo que se hacía del Doble Peripa hacia Poza Honda, hacia la Esperanza. Semejante ironía, ¿no? Cuando el agua era nuestra, hasta que se aclaró esta y hubo una reunión de cámaras a nivel de Manaví, y esto presionó al Congreso, porque ya querían, mediante una ley, que Manaví pague las aguas ocupadas del Doble Peripa a la provincia del Guayas, por Dios. Y todavía existe en este rato el grave problema de que Manaví no maneja sus recursos hídricos, sino que se manejan desde la provincia del Guayas. Pero usted sí ha de haber leído en algún libro de historia que Manaví, Bahía de Caracas, de su aduana aportaba para servicios básicos de Quito y Guayaquil. Claro, no solo eso. Nosotros pagábamos en Bahía, en los teléfonos, claro, para el puerto de Guayaquil. Exacto. Precisamente en este libro están los datos de cuánto aportaba Bahía, Pedernales, la aduana de Bahía, Canuto, o sea, todas las poblaciones que en esa época tenían productividad agrícola y que contribuían al erario nacional. Y el motivo que se ha dado para que Guayaquil se oponga a el puerto en Caracas era porque ellos querían monopolizar la aduana. Y Vicente Rocafuerte fue que le quitó el... Exacto, Vicente Rocafuerte prohibió, puso una fragata aquí al frente de la bahía de Cara, que hacía el recorrido entre Cabo Pasado y Punta Bellaca. La denominación del primer puerto marítimo del Ecuador se lo quitó Vicente Rocafuerte. Sí, Rocafuerte no permitió ni siquiera que entraran los balleneros, que entraran cualquier otro barco. O sea, si iba alguna mercadería tenía que ir directa a Guayaquil. Todo quería ser exportado por Guayaquil. Entonces yo no sé cómo todavía en nuestra ciudad existe una calle que se llama Vicente Rocafuerte, cuando fue uno de los mayores enemigos de Bahía de Caracas. La calle está en Leonidas Plaza. Yo, si fuera alcalde municipal, cambiara ese nombre. Y de muchos personajes históricos de aquí de Bahía no hay una sola calle que tenga nombre de ellos. ¿Alguno? Claro. Bueno, eso es difícil cambiar cuando ya algo se ha asentado y todo el mundo conoce. Tendría que hacerse un estudio. No, Miguel Aquiles Álvarez no acabó de cambiar en Guayaquil una calle de 200 años, la que le pusieron le cambiaron el nombre ahorita ¿cómo se llama? Y como protestaron, los guayaquileños mismos protestaron por ese cambio que estaban haciendo, entonces le pusieron a la cuadra detrás del municipio el nombre de... por Dios. ¿Algún folclorista a lo mejor no? No, que no tiene nada que ver. Es una calle que se ha llamado, la calle 10 de agosto, perdón. La calle 10 de agosto ha sido centenaria, ¿no? Y Aquiles Álvarez, con sus 5 concejales que estaban con él, hicieron un cambio rapidísimo y le pusieron a la calle 10 de agosto. Lo cambiaron por República de Guayaquil, que nunca existió. Nunca existió República de Guayaquil, ya me acordé. Entonces le hicieron ese cambio y eso hubo un revuelo en Guayaquil porque no saben el daño que le hacen
a la ciudad. A la historia. Entonces, en vista de que ya estaba dada la ordenanza, hicieron una reforma a la ordenanza en otra sesión, en que solo la calle detrás, el pedacito de calle, la cuadra, detrás del municipio, entonces esa se llama el 10 de agosto, República de Guayaquil. Y eso tuvo críticas a nivel nacional porque nunca existió. Yo fui uno de los que protesté, no solo por la emisora, sino que escribí en la página de Guayaquil Centenario, que yo tengo el acceso porque soy miembro de los Bicentenario, soy miembro de ese grupo. Entonces ahí fui el primero que protesté, me acuerdo que fue día domingo, porque ellos sesionaron el sábado y proclamaron esto el día sábado, y el día domingo yo mandé un escrito, ¿no? Y me acuerdo que ese día se armó un lío tremendo porque había gente que no estaba enterada de esto. Y ese día, el día domingo y el día lunes, fue un tremendo boom. Entonces el día miércoles el municipio de Guayaquil sesionó y cambió, le hizo un adendum a la ordenanza diciendo que no, solo se trataba, que solo iba a quedar como la calle detrás del municipio, que era parte de la ordenanza, y que el resto quedaba como estaba. Claro. Bueno, con eso nos quedamos y regresamos en unos minutos porque vamos al segundo corte comercial de la mañana. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 10 horas en punto. El municipio del Cantón Sucre comunica a la ciudadanía que, una vez aprobada en 2 instancias y sancionada la ordenanza que regula la remisión de intereses, multas y recargos derivados de tributos municipales, cuya administración y recaudación corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, sus empresas públicas y entidades adscritas, los contribuyentes que mantengan deudas pendientes podrán acercarse a nuestras dependencias para iniciar los trámites de pago correspondientes. La ordenanza tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2025. Las personas podrán realizar convenios de pago de hasta 2 años plazo, previo abono del 20% de su deuda. Acójase a este justo beneficio y aproveche las facilidades de pago. Municipio del Cantón Sucre, trabajando con fuerza y corazón. Empresa de telecomunicaciones. Necesita señorita licenciada en contabilidad y auditoría con título registrado en Cenecit para trabajar en Bahía. Enviar currículum vitae con cédula de ciudadanía y certificados al correo electrónico rhtelecomunicaciones61@gmail.com o vía WhatsApp, teléfono celular 0986236399. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE, cemento Holcim, hierro Andes, cubiertas, Eternit, Duratechos, zinc, pinturas fototropicalizadas, plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas, cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad, aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas, teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente, existencia en 3, 4, 5 y 6 metros, un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 Llante, y en su bodega ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción. Heladería Richard Soda es tradición, ahora en casa propia, en Ascasubi y Montúfar. Lo rico del helado, sabores de temporada, materia prima de calidad, deliciosos sándwiches y tostadas. Todo en un solo lugar. Heladería Richard Soda. El lugar que se debe visitar y además disfrutar de sus productos. Ubicados en Bahía de Caracas, en Ascasubi y Montúfar, al lado de Hostería San Andú. Heladería Richard Soda.
Mansueras Beican y se unifican para ofrecerle calidad, eficiencia, seriedad con un grupo de mecánicos especializados en línea automotriz o industrial. El más amplio stock de repuestos originales y genuinos para toda clase de vehículos. Servicios completos de instalación y mano de obra, kits de embrague, sistema de freno, aceites y mecánica en general. En Beican conocen de mantenimiento automotriz. En Beican, todo sobre inyectores. En Beican, son especialistas en común riel y reparaciones de motores de alta gama. La vida del motor de su carro está en buenas manos. Beican. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Ubicado en Unidas Plaza en Avenida César Ruperti Dueñas. Información al 095 94 53 74 5. Beican. Originales en todo sentido. Almacén de Pinturas El Maestro tiene de todo para su protección personal. Cuenta con trajes de bioseguridad 100% antifluidos, lavables y reusables, en tela poliéster, con cierre frontal y guardacierre. Mascarillas de protección bucal y nasal, resistentes a fluidos, con filtro, antialérgicas, no tóxicas y reusables. Guantes de nitrilo, gafas y protectores faciales que permiten la visibilidad en un 100%. Alcohol con aloe vera, que desinfecta y humecta su piel. Elimina hasta el 99% de virus y bacterias. Además, alcohol industrial y amonio cuaternario, ideales para limpieza y desinfección de superficies. Para cotización y ventas, llame 2693-280. Visite Almacén de Pinturas El Maestro en la entrada Bahía, junto al Paseo Shopping. El doctor José Intriago Andrade comunica a sus pacientes y ciudadanía en general atención presencial en su consultorio particular de la Avenida Bolívar, número 404, en la Ciudadela Norte, mediante la siguiente modalidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 18 horas de lunes a viernes, con todas las medidas de bioseguridad. Puede realizar el agendamiento de su cita llamando al 099-3007-289, 2690-517, 2692-790. Doctor José Intriago Andrade. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 10 horas, 5 minutos. Adelantado está. Y retornamos a nuestro programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía. Me acompaña Gustavo Hidalgo y el ingeniero Luis Dueñas, con quien hemos estado compartiendo muchas vivencias, ya que hemos trabajado juntos en diferentes proyectos, actividades, y en la parte de historia, ¿no? Que me sorprende ahí cómo ustedes se acordaban de toditos estos nombres, y vemos algunos que luchamos por acordarnos de, sobre todo, los segundos apellidos de las personas. De las personas, ¿no? Sí. Había estábamos hablando de la familia Dueñas Hiler, ¿no? Hay los Dueñas Lor también. Y mi pregunta, ingeniero, don Ciro Dueñas Hiler, que es muy renombrado en las páginas alfaristas y que tenía un nexo con... Ciro Dueñas Lor, perdón. Tenía un nexo muy cercano con Eloy Alfaro. Sé incluso pues que él era financista de la revolución, ¿no? Y Eloy Alfaro incluso lo llegó a nombrar como una de las primeras autoridades en la provincia cuando ya estuvo en el poder. Pero hay una destacada actuación dentro de la revolución. O sea, no solamente era el aportador económico, sino que era también uno de los luchadores al frente de la revolución alfarista. La proclama de Chone. Don Ciro está allí, claro. Estuvo aquí en Bahía. En Bahía. Sí. No, entonces, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Qué nexo había con ustedes? Con su abuelo o su bisabuelo. Ciro Dueñas Lor era mi bisabuelo. Él era su bisabuelo. Sí. Ya. Él era casado con Natalia Dueñas Hiler. Ah, ya, ahora sí, ya es que estaba yo medio... Entonces las Dueñas. Natalia Dueñas Hiler era hermana de la mamá de Aníbal Andrade Hiler, de Dionisio Andrade Hiler, de todos los Andrade Hiler. Marco Antonio Andrade Pazmiño fue el papá de los hermanos Andrade Hiler.
Ya. Marco Antonio Andrade Pazmiño, vivía en Chone. Él fue edecán de Alfaro en el primer gobierno, Claro. ya, después del 5 de junio. Era un destacado activista de alfarista. la revolución. Sí. Y como digo, no solamente en la parte económica, sino también en la parte logística. Exacto. Él fue el papá de los Andrade Giler de Chone, que eran coroneles alfaristas, incondicionales, que se juntaron a Mauro Ramos y Duarte una vez que Alfaro lo mandó de Panamá para acá. Justo lo mandó Alfaro con 2 cartas para los 2 hermanos Andrade Giler. Sí, yo le digo esto porque dentro de lo que me contaba mi abuela, mi bisabuelo también fue un activista y financista también de la revolución, porque mi bisabuelo, don José Pedro Zambrano, Y lo él era del sector de Tosagua, ¿no? Aquí había, mire, aquí en Bahía había don José Pedro y había don Francisco. La casa de don Francisco Zambrano era lo que fue la casa del doctor Casís, que ahora es de la familia Pazmiño. No, y la casa de don José Pedro era inicialmente la que fue actualmente es la familia Román, ya, que después fue también de Humercito Villasís. Y la casa de don Matías Zambrano, que era a continuación, que fue después de la familia Pazmiño, al lado de la familia Brinardelli, sí, al lado de la familia Brinardelli, y luego seguía la familia Santos, ¿no? La casa americana. Entonces, mi tatarabuelo era don Matías Zambrano de la Vega, hermano de Francisco y hermano de José Pedro. Por eso a mi bisabuelo le ponen también José Pedro. Y mi bisabuelo tenía una propiedad entre San Clemente y la Loma de las Coronas. Y ahí por eso en aquel tiempo, entonces, en San Pablo. Claro, y mi bisabuelo financiaba también y llegaba a la casa, ¿no?, de nuestra bisabuelo. Venía, por ejemplo, al faro de Montecristi, pernoctaba allí y al día siguiente viajaba a Bahía. Entre esas anécdotas me contaba, por ejemplo, de alguna ocasión que venía con una preocupación por pagar unos fusiles, buscando financiamiento. Entonces durmió en la casa y decía, no puedo. Y mi abuela, doña Marieta, le hizo un agua de toronjil de las plantas que tenía en la galería. Y le dice, con esto, don Eloís, para que usted amanezca y duerma como un lirón. Para esto Eloís Alfaro no sabía lo que era un lirón. Se quedó dormido. A la mañana siguiente, en el desayuno, le dice, oiga, verdad que dormí, pero no sé cuál es el lirón. Entonces le dice, el lirón es un animalito que parece un cuchucho y que cuando se acuesta a dormir es como el oso, que se queda ahí un día entero dormido y no sale. Entonces por eso de ahí viene la palabra. Y ella, entre las anécdotas que me contaban, ¿no?, cuando querían alguna consulta que no se sepa, que no la hacía don Eloy ahí en el comedor, sino que salían y caminaban había unos platanales en esos bajos y salían a conversar con mi bisabuelo sobre estas situaciones, ¿no? Hasta que lógicamente pues le mataron en la revolución, le mataron al hijo menor de mi bisabuelo, ¿no?, a Agustín, por quitarle un caballo árabe que él tenía, un caballo negro inmenso. Entonces los militares querían ese caballo y lo mataron al muchacho por el caballo. No, y después mi bisabuelo tuvo que ir, fue confinado a las calderas del 9 de julio y después se van a Panamá. Y yo no sé si se fue junto con don Eugenio o se encontraron en Panamá con don Eugenio Santos. Y mi bisabuelo trabajó con don Eugenio Santos en el canal de Panamá. A tal punto de que yo, hasta antes del terremoto, tenía un teodolito que había sido de mi bisabuelo. Ajá, qué bueno. No, entonces, hasta ahí lo conservaba yo, una reliquia en bronce. No, yo podía ver a San Vicente, podía ver así con el teodolito, pero... ¿Cuánto se perdió en el terremoto? Sí, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Que son, que uno recuerda lo que le contaron los abuelos. Claro. Y gracias a eso, pues yo le cogí mucha afición a la situación alfarista y hice un estudio
por muchos años, como por 20 años de la Tiene que ser revolución. un clinómetro, ¿no? Sí, era como una cosa larga. Es un sí. clinómetro. Ya, yo no conozco muy bien la situación, pero Sí. lo tuve, como le digo, en mis manos, y que eso fue, que sirvió en el canal de Panamá para... Claro. Y después cuando él viene para acá, al paso por Buenaventura, como traían dinero, él contrata a una profesora para sus hijos y nietos, que era, hablé yo hace poco, de doña Natividad Pereira, que se casó con el señor Maruri, que luego el último Maruri que yo conozco fue presidente de la Federación de Cámaras de Guayaquil, y es un publicista, que es Eduardo Maruri, que fue candidato a la presidencia, si no me equivoco. No, él era nieto de la señora Natividad Pereira de Maruri, que fue profesora de mi madre y de mis tías. ¿Está bien? Y estábamos hablando todavía de don Ciro. ¿Qué más nos puede decir de don Ciro usted? Que conoce más de... Él fue gobernador. Claro, fue gobernador de Manabí. De Manabí. Y fue presidente del Consejo de Sucre. De Sucre, presidente del Consejo de Sucre. Fue gestor de la iniciación de la Cámara de Comercio aquí en Bahía. Fue presidente, no me acuerdo si fue presidente o miembro de la... Uno de los gestores. De los gestores de la Cámara, eso sí, ahí sí lo he visto yo como gestor de la Cámara, sí. Con Calvet Martínez, en esa época estaba Alberto Santos Evia, estaba don Eugenio Santos Evia en esos primeros, son como 12 más o menos, estaba Volker, Carlos Volker, un alemán, estaba Miqueta, ese era italiano, sí, Miqueta, está Calvet, Juan Calvet, alguien más que está don Ciro, alguien más de los Santos está, que no me recuerdo exactamente, don Rosendo Santos, que también fue fundador del Cuerpo Bombero. Un terrateniente en todo ese sector de los humedales de la Cegua. Eran terratenientes ellos. Los humedales de la Cegua prácticamente eran todos. Eran de los dueños. Sí. No, realmente hay Jacob. ¿Y la relación con el esposo de doña Berta? Con don Raúl Dueñas Giler. Es que don Raúl era hermano de mi abuelo, Roberto Dueñas Giler, hijo de Ciro Dueñas Lor. Okay. Hijo de don Ciro. Don Raúl Dueñas, sí. Roberto Dueñas Giler, mi abuelo, fueron hijos de Ciro Dueñas Lor, que fue casado con Natalia Giler. Ya. Okay. Mire, los hermanos eran Ciro Dueñas Giler, Roberto Dueñas Giler, Raúl Dueñas Giler, Pancho Dueñas Giler, y para de contar que no me acuerdo los otros, pero eran bastantes. Sí, todos ellos aquí en Bahía. Y las mujeres eran doña María de Mejía, que fue María Dueñas, sí, me acuerdo. Yo sí la conocía a ella. La mamá es Natalita de doña Mejía. Natalia de Tamariz. De Tamariz después, sí. Ya. Y otra que el marido. Y también había, yo no sé si tienen haber sido de la misma, doña, que era Giler, ella era Giler, doña Giler casada, doña Angelita, doña Ángela Dueñas Giler, que se casó con Heriberto Hidalgo. Vivían aquí en la calle, parece que es el Río Frío. Ahí tenía su casa y la señora Griselda, ella era Griselda Giler, por eso pero no sé cuál era el papá de doña Angelita. Ángela Dueñas Giler era hija de doña Griselda, pero no me recuerdo cuál era el papá, y ella se casó con Heriberto Hidalgo Navarrete, hermano de Daniel. Y mis vecinos, don Olmedo, don Alfredo Dueñas. Ellos eran hijos de Ciro Dueñas. Claro. Giler. Okay. Eran nietos de Ciro Dueñas Lor. Ahí solo es como solo, los Santos. Es un solo clan. Es una solo clan. Claro. Igual que pasa con los zambranos que nombraba hace rato, ¿no? Era un solo clan. O sea, ellos fueron nacidos en Charapotó, ¿no? Y luego se pasan a Rocafuerte. Según lo que entiendo, el padre de ellos también se llamaba Matías Zambrano, no recuerdo el otro apellido, porque los hijos eran de La Vega.
Por eso el padre de mis abuelos era José Pedro Zambrano de la Vega, no, Matías Zambrano de la Vega. Y él era cobrador de los impuestos para la corona española. Mira, Ciro Dueñas, Ciro Dueñas Giler fue casado con doña Esther Velázquez, porque parienta del señor de la casa Velázquez, don Feriberto Velázquez, pariente de él. Ahora, la otra cosa que no era raro en ese tiempo, era lo normal, es que los hacendados tenían varios hogares. O sea, el principal, por decir en una parte, y donde compraban una hacienda, allí tenían una querida. Pero reconocían a sus hijos. Por supuesto. No, eso era sagrado. Ellos reconocieron de las diferentes familias que yo he hecho estudios en Manabí y que tenían que eran los hacendados, cuando decía Schumacher, esto es un pueblo de infieles. No, pero decía pues bueno, pero declarado, pues. Declarado. Entonces el criterio de mucha gente es que Schumacher tenía doble discurso, ¿no? Porque él no era ningún santo. Ese es el problema, por eso digo declarado. Acá pues claro, él decía que este era un pueblo de infieles, pero él también tuvo descendencia. Perdonen los curas. Tuvo descendencia no solo en Santana, en Puerto Viejo y en Chones, si no me equivoco, la otra, o Calceta, una de las dos era. Tuvo descendencia Schumacher. No, y yo no sé si todavía habrá pero hasta hace algunos años atrás yo escuché el apellido Schumacher en Puerto Viejo. No, o sea, porque en aquella época si el padre no los declaraba, la madre iba y declaraba, mi hijo es de fulano de tal. Entonces, si bien es cierto que en la partida de nacimiento no le ponían el padre fulano, pero le ponían padre desconocido, pero el apellido que la madre había dado y que decía era hijo de fulano de tal, sino que esa parte no la ponían, pero llevaba el apellido paterno. Claro. Eso por cuestiones legales de herencia. Iban las madres y declaraba que fulano era el padre. Le ponían el apellido del padre y le ponían madre desconocida. Claro, no, hay con el madre desconocida también. Claro. Hay algunos problemas. Yo recuerdo que gente que por los años 60 para acá, más 70, la década del 70 al 80, hubo un cambio en la ley, y entonces había muchísimas personas que estaban arreglando su situación, porque decía alguna señora, oiga, que pongan padre desconocido, hasta acepto, pero madre desconocida, caramba, fue la madre que me parió, ¿cómo pueden decir que es madre desconocida? Es un absurdo de la ley. Entonces hubo una reforma para arreglar esa situación y que pudieran ponerse los nombres de padre y madre. Pues, lógicamente en el caso del padre tenía que concurrir a la firma y la madre tenía que concurrir a la firma para saber que efectivamente pues no era hijo desconocido. Pero recordemos, Gustavo, que ahora con las adopciones, la madre, el momento que da a luz, entrega en muchos casos el bebé a una agencia nodriza y se lo entrega a los padres adoptivos que están listos prácticamente desde el primer día. Entonces, sí, en la cédula aparece el nombre de otra persona o puede aparecer madre desconocida. Los adoptados no conocen a sus padres biológicos hasta que ellos en su adultez, si desean, hacen una investigación y en la mayoría de los casos sí logran descubrir. Ingeniero Luis Vélez, Luis Dueñas, perdón, un exabruto. En su vida, en su carrera, usted se graduó en la Universidad Técnica de Manabí, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. En la cual tuve también el privilegio de estudiar. No, su carrera es ingeniero agrónomo, ¿verdad? Ingeniero agrícola. Claro, después hubo una reforma porque la primera fue del 56, creo, y después hay una reforma en el 70. No, y lo nombran agrónomos, creo. No, había las dos facultades. Es que más o menos la diferencia, los ingenieros agrónomos son los médicos de las plantas. Claro. Y los ingenieros agrícolas son los ingenieros de las plantas. Ya. Esa es la diferencia. Nosotros aplicamos más la mecanización rural, construcciones rurales, construcciones de canales y riego. Todo lo que es la infraestructura para la siembra. Los ingenieros agrónomos más iban a la parte fisiológica de las plantas, enfermedades y otros.
cosas. Usted fue rector convérsenos un poquito de eso, del colegio Odilon Gómez. No, Aníbal Andrade de San Antonio. ¿De cuál fue el rector usted de esos colegios? Aníbal Andrade de San Antonio. De la Aníbal Andrade, sí, ya. Sí. Cuéntenos un poquito de esa carrera de rector. Bueno, como todo trabajo o función pública. No, porque perdón que le interrumpa, es que yo escuché de mucha gente, su labor fue encomiable en esa época de ese rectorado. Me tocó rescatar en Quito con, me acuerdo, un buen amigo, Manuel Laza Palacio, que estaba de diputado de Manaví. Roldós, cuando pasó por San Antonio, comió en un comedor que había allí de un señor Pérez, me olvido el nombre en este momento. Entonces él se lo hizo compadre, ¿no? Este señor Pérez le hizo compadre a Roldós, y allí Roldós ofreció crear un colegio fiscal, porque ya había un colegio particular, pero tenían dificultades económicas y todo. Entonces Roldós cumplía lo que prometía. Yo nunca fui roldosista, sino que me refiero a lo real. Y murió Roldós, el colegio quedó en el aire, ¿no? Se quedó en el aire. Sí. Entonces vinieron ahí una junta cívica y me encomendaron a mí que de favor, porque yo había sido educador y todo, les ayudara con el colegio, que nadie quería hacerse cargo por nada. Entonces con mi mujer nos hicimos cargo y yo cogí el rectorado, ¿ya? Pero yo no me iba a quedar de brazo cruzado, pues. Ya me enteré del asunto que le había ofrecido Roldós, me hice amigo del señor Laza Palacio Manuel, y él me invitó a Quito. Había un interés entre ambos. Yo tenía un pasto ahí en la cegua que no lo utilizaba porque yo hacía sembrío, y él tenía un hato de vacas finas en Manta que no tenía que darles de comer porque ese año había sequía. Claro, ya no había. Entonces le digo yo, Manuel, yo tengo ahí un pasto, le digo que no lo utilizo, tengo que cortarlo. ¿Qué tal si usted lo quiere? Yo soy, oiga, dice él, qué belleza, lo mejor que me puede haber ofrecido. Mandó enseguida, pues, semanalmente los trabajadores y cortaban el pasto y se lo llevaban a Manta. Unas lindas vacas tenía él allá, un hato precioso, y de chancheras también. Entonces me invitó, vámonos a Quito, dice, yo le ayudo con el colegio. Ese señor en los ministerios era como un dios, oiga. ¿Cómo lo querían esas empleadas ahí? A don Manuel Laza, la puerta abierta. Y la creación del colegio estaba dada, ya estaba para perderse. Estaba ahí con 5 profesores fiscomisionales, creo que le llamaban eso. Sí. Y los trajimos. A mí me da 2 nombramientos para un familiar. Ok, y yo cogí los otros 3. Y ahí comenzó a funcionar el colegio como fiscomisional, me parece. Fiscomisional de eso. Y nos pagaban en la dirección de educación como profesores primarios. Ya después, pues yo hice las gestiones, ya quedó el colegio como fiscal. Ahí tuve como 9 años de rector. Fue una época muy bonita para mí. Un buen periodo. Poder servir a mi comunidad. Yo nunca tuve problema con la gente de la comunidad, me quisieron mucho. Y digamos que siempre pues haciendo las cosas correctamente, ¿no? Me acuerdo que para el cargo de ya cuando hubo la creación de la colecturía, un amigo mío que era también rector de otro colegio me dice, hermano, ayúdame, si yo tengo una sobrina que se acaba de graduar en el colegio de las monjas de contadora, dámele el cargo y dice, ayúdame. Ya le digo. Y entonces él me recomendó que en el Ministerio de Finanzas había un señor Roales que le preparaba pues a la gente en el manejo financiero y me dice, él te la prepara y tú también asiste. Exacto, hicimos eso. Entonces hablamos un mismo idioma, colectora y rector, siempre. Cuando yo le daba una orden, ella no estaba pensando 2 veces, sino que giraba. Y cuando ella me decía, ingeniero, hay que hacer, ok, hágalo. Hablábamos el mismo idioma porque nos preparamos los dos. Entonces eso es lindo, ¿no? Nunca hicimos ninguna manusería. Un acto de confianza, ¿no? Sí. Utilizaste la palabra de servir y tú continúas sirviendo a la colectividad a través de la Cruz Roja Ecuatoriana aquí en Bahía, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años estás ahí? Para 10 ya voy a salir.
Sí, ya se me terminó. Es que fui reelecto. 10 años. Para concluir nuestro querido programa, ya mejor un último detalle. El día lunes, aparte de ser 5 de junio de la época alfarista, también recordamos otro acontecimiento aquí en Bahía, que fue la fundación de Vida y Luz. 55 años. 55 años no lo cumple cualquiera. Es el almacén, es el almacén más antiguo en este rato de la ciudad, con un solo dueño y que se ha mantenido. Entonces, por un lado, pues agradecer a nuestro público por confiar en nosotros y en nuestra actividad. Entonces, como dice, pues Vida y Luz habrá cambiado de locales, pero no ha cambiado su esencia. Qué bien. No, esa es algo que... Y hemos sido siempre innovadores, y yo creo que eso es uno de los detalles que nos ha mantenido hasta la actualidad. Entonces, nuevamente mi agradecimiento pues también a La Voz de los Caras, que ha sido nuestro publicista, ¿no? Entre otras. La Voz de los Caras nos apoyó en el bingo del Club Rotario la semana pasada. Así es. Y mi agradecimiento a la zona norte de Manaví, que ha confiado en nosotros, Centro Norte, que ha confiado en nosotros. Voy a citar unas palabras que le escuché del ingeniero Maya cuando estuvimos en Tabuchila. Yo tengo más pasado que futuro, así que viva la vida. Muy bien. Yo tengo un poco más pasado que tú, pues. Oye, yo quería decir algo. Yo quería, en un próximo programa, a lo mejor, si usted tiene la amabilidad de invitarme, encantado, hablar sobre la cuestión esta que está ocurriendo de los grandes deslaves, las grandes fallas, y nadie habla de la deforestación. Hacer conciencia sobre la deforestación. Sí, entonces yo quiero hablar sobre eso. Ya. A ver, pongo una musiquita de fondo, querida Ginger, para soplar los T5. ¿Qué dice? Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años. Sos una gran persona, yo te lo digo. Que se cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos. Vinimos a tu fiesta y estamos todos. Comamos papas fritas y pinchemos globos. Abrí tus regalitos, sopla velitas. Hoy es tu cumpleaños, es un gran día. Sí, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. O sea que aquí tenemos como 300 años y pico de años de experiencia. La foto. Feliz. Que los cumplas feliz. Que viva la vida. Que los cumplas. Bueno, ahí va. Feliz. Todavía sopla. Gracias a quienes han enviado mensajes, a todos los que nos acompañan semana a semana en este programa de Tejiendo Historias y Tradiciones, que es una tertulia, y siempre es grato compartir con los radioescuchas vivencias, experiencias y obviamente anhelos, y ya te vamos a traer nuevamente para hablar acerca del ambiente de la deforestación. Y tenemos cosas muy interesantes que conversar. El 5 de junio también cumplió año el conocido Chavala. 5 de junio, 5 de mayo. 5 de mayo, perdón, 5 de mayo. 5. Así que es el gran acompañante cada fin de año del doctor Año Viejo. Ya tiene como más de 30 años acompañándolo más. El conocido Chavala. Y escucha nuestro programa. Claro, él está escuchando ahorita. No me insulte, Chavala, no me insulte. Qué bien, muchísimas gracias por su sintonía, y Dios mediante estaremos aquí la próxima semana. Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta e invitarme a esta tertulia radial, que para mí es muy agradable porque es una distracción especial. Un saludo a nuestro amigo Alfredo Sierra en Manta, y en el astillero a don Julio Pinto. A Gilberto Orozco. A Gilberto Orozco Santos también. A Ernesto Santos y a todos. A nuestro querido amigo Gonzalo Mejía Cedeño. Sí, claro, el profesor. Se nos queda mucha gente. Yo tuve que salir momentáneamente.
Por ejemplo, está en Massachusetts mi hermana Silvia Falloni, Virginia Nevares Falloni, que ella no se pierde, tiene los programas anotados allí y tiene una pantalla gigante, así que nos ve muy bien. A David Gustavo Romero Hidalgo también, mi nieto. Puchón. Sí, Puchón siempre está ahí. Está Miguel Bam Arroba, Bam. conocido Miguelito como Arroba. Bam Bam. Hay una radio en Argentina, recién ahora conocí, que se llama Bam Bam. Bam Bam. A lo mejor es sucursal. Puede ser, Posiblemente, sí. posiblemente. Sí. Cristina Cagua, sí la Cristina Cagua de saludamos San en Antonio de Caracas. y ahí la pasé Un saludando hermoso ahorita. nombre tiene ese bar-restaurante. Bueno, vamos a comer torta. Sí, señor. Préstese un cuchillito. Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía. Bajo el sol de Spondylus y el viento ancestral, surcaron los mares los hijos del mar, con velas al viento y timones de coral. Llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, Casa Cultura Bahía, faro de tradición. ¿Sabías que tu marca es capaz de viajar a través del aire y llegar al corazón de todos los hogares? Ese es el poder